Toda la Biblia habla sobre la gloria de Cristo, pero los evangelios no se puede poner más cristocéntrico cuando Cristo mismo está hablando, cuando Cristo mismo está interactuando con la gente. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Marcos 5:1 y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, Marcos es un evangelio muy especial. Todos son especiales, pero Marcos me gusta mucho porque Marcos, por principio de cuentas, no nombra la genealogía de Cristo. Marcos se va a enfocar en Cristo como el Salvador, como el que va a sanar, como el que va a restaurar la paz entre Dios y los hombres. Marcos es muy hermoso porque señala a Jesucristo de una manera maravillosa. Y Marcos, si leen el Evangelio de Marcos, siempre tiene estas imágenes. Inmediatamente, se va moviendo rápido. Y Cristo tiene más interacción en Marcos con demonios que los demás evangelios. Ahora, si podemos ver en Marcos, es que el Señor siempre los está callando. No permite que los demonios hablen mucho. Y podemos seguir esta línea hasta lo último, hasta que se le pregunta por el Sanedrín si Él es el Hijo del Hombre, y Él afirma que Él es. Ahora, aquí en Marcos 5:1, comenzamos leyendo esta parte donde Jesucristo va a ir a esta región de los Gadarenos. Y Jesús va a llevar a sus discípulos de la seguridad del salón de clases a la obra, a poner manos a la obra. Yo creo que a nosotros nos falta mucho eso, ¿no? A veces estamos hinchados de teología, hinchados de conocimiento, pero cuando se trata, como decían ustedes, se trata de poner manos en la obra, no ponemos manos en la obra. Y Cristo está haciendo exactamente esto. Va a llevar a sus discípulos, los va a llevar a esta obra. Ahora, esta es una serie, y vamos a ver una serie de eventos que va a pasar en esta sección de la Biblia. No los vamos a ver todos, por supuesto, pero el primer punto en esta sección de la Biblia, antes, es la tormenta, aquella tormenta, esa gran tormenta en que los hermanos pensaban que iban a perecer. Después vemos esta posesión demoníaca de la que se va a hablar hoy. Después vamos a ver, no se va a ver hoy, pero sucede la enfermedad en una mujer con flujo de sangre. Y de último tenemos la muerte y resurrección de la hija de Jairo, Talita Cumim. Entonces tenemos estos 4 eventos seguidos en este Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar de esta interacción con esta persona endemoniada. Y como les había dicho, vinieron entonces al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, si leemos con diligencia la Biblia, podemos ver que dice vinieron al otro lado del mar. Y les quiero mostrar algo. Este es si lo pueden ver en algunas, este es el lago de Galilea o el mar de Galilea. Y el Señor se va a dirigir
desde la parte del poniente hasta el oriente. Quiere decir que va a cruzar todo este lago hasta la región esta de los Gadarenos. Aquí en medio, si lo pueden ver, aquí en medio no se ve el cursor, en medio más o menos es donde, más cerca de Tiberias, donde sucede esta gran tormenta. Entonces, esto es un acto deliberado. Cristo va a dejar esa región de Judea, de Samaria, donde están los israelitas, va a cruzar este lago a esta región donde no hay creyentes. Es una región donde viven los gentiles, los paganos. Ahora, esta región es un conjunto de 10 ciudades, una decápolis, y había muchas cosas, pero más que nada había paganos, había judíos que habían apostatado y se habían dedicado a una cosa en especial. El comercio en esa región era el comercio de cerdos. Ahora, si tú conoces un poquito de la Torá, de la ley, te puedes dar cuenta que en Levíticos, el libro de Levíticos va a estar en contra de comer este animal que es el puerco. Hay un mandamiento específico en contra del puerco. Y entonces, esta región, negando la ley de Dios, negando lo que el Señor había mandado, se dedicaba a criar puercos. Esto no era una sola preferencia alimentaria, era la ley del pacto, una señal de separación. Y simplemente por ganancia económica se había construido esta ciudad en este punto. Jesús, cuando cruzó este lago, no solo cruza el agua, cruza una línea teológica. Entró en el lugar donde la ley de Dios se violaba abiertamente por lucro. Ahora, este lago no es un lago pequeño, no es de los más grandes del mundo, pero no es pequeño. Tiene 166 kilómetros cuadrados. Para darles una idea, caben como 24,000 canchas de fútbol en él. Entonces no era un lago tan pequeñito como pensamos, no es de los más grandes del mundo. Y a través de la enseñanza voy a empezar a hacer preguntas. Y la primera pregunta que viene a mi mente o que voy a exponer es esta: ¿por qué el Hijo de Dios se arriesgaría para llegar a territorio enemigo? ¿Para manifestar su gloria? Amén. ¿Para predicar el Evangelio? Amén. ¿Para ir a rescatar uno de los que le había dado su Padre? Y esto es lo que tenemos que entender, que la iglesia es el regalo del Padre al Hijo. Lo podemos ver en toda la Escritura, pero lo podemos ver, por ejemplo, en Pedro 1, del 1 al 2, elegidos según la presciencia de Dios para Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Romanos 8, 29 al 30 explica: Dios conoció de antemano y predestinó a aquellos que serían conformados a la imagen de su Hijo. Y Juan afirma: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, resaltando el papel del Padre al atraer a las personas hacia Cristo. Entonces podemos ver la razón por la cual el Señor deliberadamente va a cruzar este lago y va a encontrarse con esta escena aquí en la pantalla. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora quiero que se imaginen
esta escena. Este hombre había estado viviendo entre estos sepulcros. Estos sepulcros eran tallados o escarbados en la montaña. Este hombre había estado ahí días, noches. Tenía los ojos desorbitados, tenía el pelo desmarañado, los ojos rojos. Se había estado cortando con piedras. Como andaba desnudo y caminaba entre las piedras, los pies los tenía destrozados. Tenía colgados grilletes, cadenas, cuerdas, porque habían tratado de sujetarlo. Y dice la Biblia que nada podía o nadie lo podía hacer. Había estado gritando. Era de gran peligro. Era un hombre agresivo. Vivía en estas tumbas, como lo había dicho. Ahora, pregunta, ¿a quién se parece este endemoniado en el mundo en que vivimos? Respuesta, este hombre es un vivo símbolo del hombre en estado natural y sin regeneración. Tenía un espíritu inmundo, como todo hombre natural. Su alma o espíritu estaba contaminada por el pecado, particularmente su mente y su conciencia. Esta contaminación le era natural, la traía consigo. Para el mundo esto es normal. Se ha extendido por todas las facultades de su alma. Mientras enseñaba al hermano Francisco, yo pensaba sobre si Adán era mejor que nosotros. No voy a poner en tela de juicio eso, pero qué friega nos puso. No, y parece algo que podríamos irrisorio, ¿no? Pero vemos nuestro estado. Digamos, si tú puedes ver tu estado hoy caído y dices, Dios mío, ¿qué necesidad tengo de un Salvador? Digamos, y realmente, como decía nuestro hermano Francisco, hay personas que creen que lo hacen todo bien, que no cometen errores, que no pecan. Estoy hablando aún de cristianos, Cuando el cristiano es aquel que reconoce, primero que nada, su debilidad, su necesidad y lo pequeño, insignificante y de dónde proviene nuestra fortaleza. Hermanos, nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, proviene del Señor. Y algo que va a determinar la diferencia entre tu vida y una vida exitosa en Cristo es cuánto tú dependes de Él. La pantalla, hermanos. ¿Quién podría decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. Nada de lo que puede hacer lo puede liberar. Nada sino la sangre de Cristo. Este hombre habita donde yacen los muertos. Los muertos. ¿Cuántas veces tenemos hermanos, ustedes hablan con gente, hacemos trato con el mundo, vivimos con ellos? No hay nada allá adentro. Muertos, zombies. A veces los mejores movimientos, algo que parecía muy positivo, si carecen de la unción del Santo, están muertos. Nos podríamos unir a un movimiento ciudadano y decir, vamos a hacer esto. Muchas veces, hermanos, la mayoría están muertos, son movimientos muertos. Solo en ustedes, solo en aquellos en los que han sido sellados por Cristo, reside el espíritu
el espíritu que da vida, solamente en ellos. Así que en este mundo tenemos interacción con gente así. Y así como este hombre no pudo ser atado por cadenas ni grilletes, sino que las rompió, tampoco los impíos pueden ser atados, ni restringidos, ni gobernados, ni por los mandamientos, ni por las ordenanzas, ni la persuasión moral, ni tu gran consejo, ni tus exhortaciones, ni tus amenazas, ni tus promesas. Si yo les diera $1,000,000, ¿a cuántos de ustedes no los volvería a ver nunca más? El problema no está afuera, el problema está adentro. ¿Dónde estamos parados? Así como este hombre endemoniado, que no hay nada que lo pueda controlar, ni nadie que lo pueda controlar, el hombre por sí solo no puede ser atraído a Cristo. Su lenguaje sigue siendo el mismo. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2:3. Ahora quiero aclarar algo, más porque está en estos evangelios sinópticos. Marcos y Lucas se centran en un endemoniado y Mateo dice que hay 2 endemoniados. Ahora, aquí no hay una contradicción, pues Marcos no dice que no hubiera más de uno. Este hombre temido en esa área, aquí en la pantalla, en el 6, y dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, te imploro por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, quiero que se imaginen esta escena. Este hombre está en las montañas, de alguna manera puede ver la costa, y él es agresivo. Y cuando ve que se va a pegar la barca, él sale corriendo. Y cuando se va por acercarse, lo reconoce. Este es el Señor de señores. Este es el Santo de Israel. Pregunta: entonces no nos queda duda que los demonios reconocían a Cristo aunque estuviera vestido de humillación. De modo que corrió y le adoró, apresurándose como pudo, y cuando llegó a su lado se puso a sus pies, reconociendo su superioridad y poder, a quien ninguna cadena ni grillete podía atar, ni ningún hombre domar. Ahora, quiero que entendamos esta parte, es muy importante. Aunque él reconoce quién es el Señor, no viene a adorarlo y a servirlo. Y clamó a gran voz, el hombre poseído por el demonio, o el demonio en él, y dice: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Utiliza esta palabra Dios Altísimo, que en hebreo es Elión. Esta palabra significa el Dios Altísimo en hebreo. Entonces no nos queda duda que los demonios reconocían a Cristo aunque estuviera vestido de humillación. Los hombres, como los demonios, pueden conocer a Cristo o de Cristo, pero no someterse a Él como Señor y Salvador. Esto es muy importante. Muchos de ustedes conocen de Cristo. El mundo conoce de Cristo, ha escuchado la historia de Cristo. En el occidente donde vivimos es de
ahora sí que dominio general, de conocimiento general. Todo el mundo conoce la historia de Cristo. Pero ¿quiénes son aquellos que lo ven como Señor y como Salvador? Y pareciera dos palabras muy sencillas, muy fáciles de usar, Señor y Salvador. Quiero que te preguntes hoy si estás sometido a Cristo. Si es tu Señor Cristo. Porque como dicen ustedes, cualquiera lo puede hacer Salvador. Cualquiera quiere un Salvador. ¿Quieren ir al cielo? ¿Quieren que Jesucristo sea su Señor? La pregunta, como dicen algunos predicadores, no la contesten tan fácil. ¿Están dispuestos a someterse a sus ordenanzas, a sus estatutos? ¿Están dispuestos a obedecer? Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios hacen lo mismo, creen y tiemblan. Confiesan que Jesús de Nazaret, nacido de una virgen según la naturaleza humana, según su naturaleza divina, Él es Dios. Pero eligen no tener nada que ver con Él. Han abandonado su lealtad y se han rebelado contra Él. Han dejado atrás su condición y se han apartado de Él. Lo conocen y confiesan tanto o más que algunos que se llaman cristianos y esperan ser salvados por Cristo. Qué terrible esto, ¿ah? ¿Cuánto cristiano que no es cristiano, sino es cristino y espera un día ser salvado por Cristo, para escuchar las terribles palabras: aléjate de mí, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Estos pueden conocerlo y confesarlo como Dios, como el Hijo de Dios en el sentido más elevado y verdadero de la frase, como el Mesías, como alguien que se encarnó, que sufrió, murió, resucitó, como alguien quien ascendió al cielo, de donde volverá. Sin embargo, no tienen más que ver con Él, ni más interés en Él que los mismos demonios. Y en el último día se les ordenará que se aparten de Él. Ahora, el versículo 8, y ahí es donde tienen que usar sus Biblias porque no lo tengo. Jesús le va a decir a este demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús no alza la voz. Gloria a Dios. Jesús no alza la voz. Él es el dueño de todas las cosas. A Él se le ha dado toda la gloria y se le ha dado todo ese honor. He tenido la oportunidad de estar en una manifestación de algo que endemoniado, alguien que tiene algo que no es natural. Y lo que he visto es esto, hermanos. No es como en las películas, escuchen. Esto no es como en las películas. Sal de ahí, demonio. Escuchen. Cuando la luz aparece, las tinieblas se desvanecen. No hay una lucha. La lucha es en tu pequeño cerebro. Esa es la lucha. ¿Creo o no creo? Cuando no hay aquella lucha cósmica en que Dios viene a pelear con... Cuando Cristo aparece, los demonios obedecen. Obedecen. Esto es importante saberlo. Pregunta: ¿los demonios reconocen a los servidores del Dios Altísimo? ¿Por qué será que los cristianos, entre más se acercan a Dios, más les comienza a llover? Casualidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto que lo
reconocen, tenemos varias escenas, varios ejemplos en la Biblia. A Pablo, aquella muchachita que tenía ese espíritu de adivinación, ella siempre, cuando pasaban, siempre decía: estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de la salvación. Tenemos varios ejemplos. Uno ocurrió en la iglesia de Éfeso. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Así que si no conoces a Jesús, te pueden quitar tu capa e herirte y mandarte desnudo. Marcos 5:9 en sus Biblias, Jesús le hizo esta pregunta: ¿cómo te llamas? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Ustedes han recorrido esta parte, conocen los números, conocen. De 4,000 a 6,000 es lo que era una legión romana. El general de un ejército parece ser llamado así porque tenía una legión o un gran número de soldados bajo su mando. Ahora, otra pregunta: ¿por qué Jesús hace esta pregunta si Él es omnisciente? ¿Por qué tendría que preguntarle? Realmente, la Biblia ha sido dejada como testimonio para nosotros, para nuestro aprovechamiento. Cristo conoce todas las cosas, no necesita preguntarle al demonio cómo se llama, o quién es, o cuántos son. Él es omnisciente. Pero la Biblia ha sido dejada para que nosotros aprendamos. En el versículo 10 dice: y le rogaba mucho de que no le enviase fuera de aquella región. Como dicen ustedes, el cochino sabe dónde se rasca, ¿verdad? Y aunque suplicaba humildemente, lo hacía para poder permanecer donde estaba, que se les permitiera estar allí o ir a otro lugar para dañar las almas y los cuerpos de los hombres. Aunque son espíritus orgullosos, están dispuestos a humillarse de la manera más sumisa y apremiante, pedir un favor, incluso aquel a quien odian, cuando tienen un fin que pagar perjudicando a otros. En esto, como en muchas otras cosas, son imitados por aquellos a quienes verdaderamente se llama hijos del diablo y que cumplen los deseos de su padre. Entonces, quiero que vean la astucia del demonio. Hay una plegaria real, le está pidiendo al Señor Jesucristo que no lo envíe fuera de aquella región, que no lo saque de ahí. En el 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pregunta: ¿por qué los demonios prefieren encarnarse incluso en animales indignos o impuros? Lucas 8:31 aclara esto: y le rogaron que no les mandara al abismo, un lugar de prisión donde esperarían el juicio final. Los demonios sabían que Jesús tenía la autoridad para enviarlos allí, justo antes de tiempo, y estaban aterrorizados. Así que le rogaron que les enviara a los cerdos. Ahora, quiero que sepan algo. Satanás, sus demonios, están decididos a causar daño. Digamos, su misión en este mundo es realmente
que no brille la luz del Evangelio en la vista de los incrédulos. Esa es su misión. Su misión en este mundo es causar el mejor daño posible para que, digamos, ellos no van a disvariar de esta misión. Nosotros somos los que disvariamos. Nosotros somos los que un día estamos, otro día no estamos. Un día llegamos temprano, otro día llegamos tarde. Un día no estamos aquí. Nosotros somos los que no tenemos consistencia. Ellos están en lo que están, saben su misión y saben que el tiempo es corto y saben a dónde van a ir. Ellos saben exactamente esto. Y como creyentes, nosotros deberíamos de tener muy clara nuestra misión. Nuestra misión. No pueden descansar al menos que estén ocupados en hacer daño. Y eligieron ser enviados a los cerdos, sin duda con el fin de destruirlos para causar daño, aunque no tanto como hubieran querido sobre las personas. Ahora quiero que noten la astucia. Por eso siempre les digo a los jóvenes, digamos, ¿tú crees que tú vas a poder contra este mundo? Tú y tu gran inteligencia, tú y tu gran astucia van a poder contra los enemigos que tiene el hombre. Primeramente tú mismo, el mundo, Satanás. Quiero que vean la astucia del demonio. Sabe que si destruye a los cerdos, el daño económico será muy grande. Y eso tendrá consecuencias, pues conoce el corazón del hombre inclinado hacia el dinero. El demonio sabe que va a causar daño económico y cuáles son las consecuencias. Pero esto no es nada nuevo. Ahora, tú me puedes decir que cómo podría saber esto el demonio. Pero no es algo nuevo, hermanos. Escuchen, esto no es nuevo. Las armas que usa Satanás siguen siendo las mismas. Todo esto te daré si postraro me adorares. ¿Qué pasó con los profetas? Por hablar la verdad, tenían que salir huyendo o morir. Aquella escena de la que les acabo de mencionar, aquella muchacha que tenía ese espíritu de adivinación y que decía y que clamaba: estos son los servidores del Dios más grande, del Dios más alto, y ellos muestran el camino para la salvación. ¿Qué pasó con nuestro hermano Pablo y Silas? Por supuesto, se salvó el carcelero, sí, pero ¿qué pasó con ellos? Tuvieron que irse de esa región. Digamos, escucha, esto es importante. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Esto es casualidad? Digamos, si puede perseguir a los cristianos, si puede perseguir la voz que habla la verdad, que habla sobre Cristo, lo va a hacer. Digamos, el alboroto en Éfeso, grandes Diana de los Efesios. ¿En qué terminó? Los hermanos fueron echados. Pablo dice: los ídolos nada son, sino que los incrédulos sacrifican, sino que los incrédulos lo que sacrifican es a los demonios. Pablo entiende que los ídolos nada son, pero los incrédulos, el sacrificio que hacen, lo hacen a los demonios. Ahora, esto es importante. Aunque los demonios reconocen a los servidores del Dios Altísimo,
nunca te fíes de sus halagos. ¿Escuchaste? Si alguien viene de manera malintencionada y te dice, wow, qué bien lo estás haciendo muy bien, tu prédica estuvo muy padre, me hizo llorar. Usualmente ese tipo de gente no la vuelves a ver, porque me ha pasado. Pero segundo es que no te confíes de los halagos del demonio, porque casi siempre tiene algo que está tramando atrás. Siempre está tramando algo en contra de los siervos de Dios. Siempre. No, digamos, y lo podemos ver con la Escritura. En el versículo 13, Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. El daño es terrible. Cristo está ahí, Cristo sabe exactamente lo que va a pasar. ¿Por qué lo permitiría? ¿Por qué permitiría, Señor, que este gran daño? La primera, la declaración de Jesús es inconfundible. Yo soy Dios y aún los demonios me obedecen. La liberación debe ser visible. Durante demasiado tiempo el tormento de este hombre fue visible, pero todo intento de liberación o atadura fue infructífero. Segundo, este es un juicio sobre una economía basada en la desobediencia. Esos cerdos representaban una industria próspera que violaba la ley de Dios. Cuando Jesús permitió o ordenó su destrucción, estaba declarando que ningún sistema económico, por muy rentable que sea, vale más que la obediencia a Dios. Ningún sistema económico, por muy rentable que sea, vale más que la obediencia a Dios. Hay hombres que a veces se alegran y dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Pues yo trabajo en un bar. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Digamos, creo que fue muy claro, digamos, la obediencia es mejor que venir a, digamos, que hacer sacrificios. La obediencia. Dios, digamos, hay algo que el Señor nos ha dado, el Espíritu de verdad, el cual nos va a guiar hacia Él. Digamos, ¿a qué nos insta? A obedecerle. Tenemos que ser obedientes. En tercer lugar, Jesús estaba demostrando algo. El alma de uno de sus escogidos, de su iglesia, vale más que 2,000 cerdos, vale más que toda una economía, más que toda la comodidad, más que todas las ganancias. ¿Escucharon? El mensaje fue claro. Jesucristo está diciendo, ahí en esa región voy a cruzar todo este lago y voy a ir a rescatar a uno de los escogidos. Y él vale más que 2,000 cerdos. Vale más que cualquier otra ganancia. Ahora, ¿tenemos la mente de Cristo? ¿Tenemos la mente de Cristo? Entonces amamos lo que Dios ama. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuánto vale el alma de uno de sus escogidos para ti? Qué importante es esto, ¿verdad? Porque creemos que amamos a Cristo y que podemos amar a Cristo sin amar lo que Dios ama. Podemos amar a Cristo sin amar a su iglesia. Voy a darles un ejemplo. Voy a invitar al hermano Francisco, que me cae muy bien, a mi casa a comer.
Pero no voy a invitar a su esposa porque no me cae muy bien. ¿Qué problema es este? ¿Decimos amar a Dios? ¿Ustedes dicen amar a Dios? Demuéstrenlo, hermanos. Demuéstrenlo. Porque el amor realmente no es un sentimiento. El amor es una acción. Cristo no dijo, los amo, y no vino por nosotros. Cristo dijo, con amor eterno te he amado. ¿No? Eso dijo. Y vino por los suyos. 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pregunta: ¿a quién le tuvieron miedo? ¿A quién? ¿A Cristo? Lo mismo que los apóstoles. Ya no le tenían miedo a la tormenta, le tenían miedo a Cristo. Digamos, esta región ya no le tenía miedo al endemoniado, le tenía miedo a aquel que puede sacar 6,000, 10,000 demonios. Como dice la Biblia, no le tengas miedo a aquel que puede matar tu cuerpo, sino a aquel que te puede echar con todo y chanclas al abismo, al infierno, en este momento. No le tengas miedo a aquel que puede matar tu cuerpo. Saben, a veces pensamos que hay diferencias en cómo se debe de creer, pero yo creo que cuando una persona ha puesto sus ojos en Cristo Jesús, todo lo demás viene a ser tan vago. Y aunque tu mente te trate de engañar o te trate de decir algo, si tú ves a Cristo como el sostenedor, como el que sostiene tu vida y sostiene cada tormenta en tu vida, cada situación, y descansas en eso, hermanos, qué gran paz ha de venir a este lugar. (16) Le contaron que los habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora, este pueblo, en lugar de alegrarse por aquella alma que había sido redimida, en lugar de tener este regocijo porque este hombre ya no estaba endemoniado, le empiezan a pedir a Jesucristo que se vaya de allí. Esto es un final trágico. Prefirieron a los cerdos que a las personas, las ganancias que la presencia de Dios. Prefirieron seguir esclavizados que la libertad que solo Cristo puede dar. Vieron el poder de Dios y lo rechazaron porque temían. Escúchame. Y yo creo que pasa mucho con nosotros. ¿Por qué no dejan de pecar ustedes? ¿O por qué no dejamos de apreciar las cosas que están en este mundo? ¿Por qué tenemos miedo a perder las cosas que Dios nos ha dado? Eso es lo que está sucediendo con esta gente. Esta gente no está confiando, está diciendo, vete de aquí. Has causado un gran daño económico. Y aunque hemos visto tu mano poderosa sobre este hombre, nosotros preferimos las ganancias que a ti. Este no debe ser el caso del creyente. Hoy, ayer estaba hablando con un creyente y yo le decía, ¿qué te impide dejar lo que estás haciendo y dedicarte tu vida a Cristo? Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué te impide
Si Dios te ha dado palabra, puedes hablar, conoces tu Biblia, digamos, te la sabes, ¿por qué no te dedicas a las cosas del Señor completamente? Yo me decía, no puedo, es que... Hermanos, entiendo que esto no es para todos, pero aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido habilitados, tenemos esta gran responsabilidad. 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán más grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, esta es una situación muy especial porque este hombre le está pidiendo a Cristo que se vaya con él y Cristo no lo permite. Cristo le dice: regresa y dile a todos tus amigos, a todos tus familiares, cómo Dios ha mostrado misericordia. Esta es la única vez en los evangelios que Jesús rechaza a alguien que realmente quiere seguirlo. En Mateo 8 hay un caso. Un maestro de la ley se acercó a él y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesucristo le habló de su misión, de los requisitos. Las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Entonces abandonó el plan. Pero este hombre es dejado allí, tiene una misión, es dejado en territorio gentil. El libro de los Hechos se centra en la expansión de la iglesia primitiva, desde Jerusalén a Judea, a Samaria y al resto del mundo. Y aunque no dice específicamente esta área, hermanos, sabemos que había un hombre creyente en esa área en el cual podíamos ir a tocar su puerta y decir: hermano, he venido yo en el nombre de Cristo. Digamos, ¿se dan cuenta lo maravilloso de la historia? El Señor cruza el mar para salvar a un pecador como tú y como yo. ¿Qué no estará dispuesto a hacer el Señor? Aquel que dejó su trono de gloria, aquel que estuvo entre nosotros, aquel que derramó su sangre preciosa por los pecadores. Y hoy seguimos pensando que es una casualidad. Hoy seguimos pensando que esto pues es algo fortuito. Hermanos, si escuchas el Evangelio, no lo rechaces. Ustedes saben lo peligroso, y vi el Evangelio predicado hoy todo el tiempo, desde que inició la enseñanza. He estado escuchando el Evangelio. ¿Saben lo peligroso de estar escuchando el Evangelio y no obedecerlo? Que tu corazón se empieza a endurecer más. Y no solamente le pasa a gente sin mucho conocimiento, o con poco, o con mucho conocimiento, le pasa a todos los hombres. Cada vez que rechazas el Evangelio, tu corazón se endurece un poquito más. Y esto es lo peligroso. Es lo peligroso que alguien venga y se te acerque con una Biblia y te diga: ¿qué es lo que dice? Hermanos, esas invitaciones que mandan ustedes, los que mandan: hermano, ¿por qué no o amigo, perdón, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Y rechazan, y rechazan, y rechazan. Entiendo que no hay imposible para Dios, pero qué juego tan peligroso juegan estas gentes, el estar rechazando y rechazando el Evangelio. Hermanos, nosotros como creyentes no tenemos este lujo, no deberíamos darnos este lujo de estar rechazando, de desobedecer de manera deliberada lo que Dios nos manda.
no debería suceder. Hoy domingo es día del Señor. Y al menos que estemos enfermos o muy lejos de aquí, deberíamos asistir a darle la gloria y la honra al Señor. Solo voy a leer una nota y con eso terminamos. Esta nota es de la Biblia de la Reforma y dice: para finales del siglo XVI, las prácticas de expulsar demonios habían sido abolidas en la iglesia luterana. Si bien los demonios siguen activos, el nivel y la severidad de la actividad expresada en el Nuevo Testamento es excepcional. Fue la plenitud del tiempo, la última gran defensa de este mundo contra el Redentor de la humanidad. Satanás, por así decirlo, hizo todo lo posible. Con la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el reino de Satanás y los demás demonios fue severamente restringido. Sin embargo, tanto Pablo como Juan advirtieron a los creyentes que en los últimos tiempos se incrementaría la actividad de Satanás y sus demonios. Si tomamos con seriedad la Biblia, debemos tomar con seriedad el mundo demoníaco. No puede haber teología bíblica sin una demonología pertinente. ¿Se dan cuenta? Que no estamos luchando contra carne ni sangre. Que es en oración, que es en la lectura de la Biblia, que es en ayuno, que tenemos estos medios para resistir. Como cristianos leemos la Biblia, ¿verdad, hermanos? Oramos, ayunamos. Debería ser parte de nuestro menú. Cuando menos, una vez por semana. Ahora sí que voy a decir algo. Esta carne no se quiere someter. Hermanos, ¿saben lo duro que es? Esta carne, tú pregúntale. ¿Qué prefieres, venir a la iglesia hoy o quedarte en la casa? Esta carne no se quiere someter. Pero gloria a Dios, porque el Señor es el único que puede someter la carne, es el único que puede poner esos deseos de servir al Señor. Y aquellos, hermanos, ahora sí que voy a decir algo. ¿Qué necesitamos? Poner los ojos en Cristo y hacer las cosas que hacemos para Cristo. Si tienes algún problema con el cual has estado luchando, no dejes de ponerlo en el grupo, en oración. Pero hermanos, también debe haber una aflicción en tu persona por el pecado. Y esta aflicción se debe notar en ayuno y en oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos.